Amigos, empieza la semana en 2019 y cuando creíamos que finalmente encontrábamos un poco de tranquilidad, todavía las aguas agitadas de la política están revolviéndose. Y decimos esto porque se han presentado varias acciones de un lado y del otro. Por lo pronto, el presidente del Congreso, de la Comisión Permanente, en su calidad de presidente del Congreso, que se convierte en presidente de la Comisión Permanente, lo ha explicado así el señor Olaechea. Como saben, presentó finalmente una demanda competencial al Tribunal Constitucional y se ha pronunciado ya el doctor Blume en el sentido que el día jueves se verá si se admite o no esta demanda competencial. Tenemos a Pedro Cateriano, vamos a conversar con él sobre la situación, si existe o no finalmente una duda jurídica en torno a la decisión del presidente de disolver el Congreso, pero no se muevan porque vamos a tener en cualquier momento también información muy importante de lo que está ocurriendo en la Fiscalía de la Nación. Estamos todos abocados al tema del TC y no nos estamos dando cuenta de las movidas que hay en la Fiscalía de la Nación. Nuevamente los tentáculos de los cuellos blancos. Nuevamente Chávarri, Rodríguez, Montesa, Tomás Gálvez han votado a favor para separar a Pablo Sánchez de la investigación de los cuellos blancos. Así que muchas novedades en unos instantes más respecto a lo que está ocurriendo y a los momentos cruciales y a las decisiones que va a tener que tomar Zoraida Ábalos como fiscal de la Nación, que son ineludibles para la lucha contra la corrupción en nuestro país. Pedro, bienvenido. Muchísimas gracias. Se pronunció finalmente el Tribunal Constitucional y han fijado fecha el jueves para evaluar varios puntos. Uno, la incorporación o no, si se atiende o no la incorporación o no de Ortiz de Ceballos al Tribunal Constitucional. Y lo otro, que es, digamos, para efectos país más importante, si finalmente se admite la demanda presentada por el presidente de la Comisión Permanente y la medida cautelar que revertiría, entiendo, de ser aprobada, todo lo acontecido desde la disolución del Parlamento. Bueno, esa es una visión de los hechos sesgada. Acá hay que tener en cuenta lo siguiente, Mávila. El organismo competente en materia electoral es el Jurado Nacional de Elecciones, que tiene, desde el punto de vista constitucional, la misma independencia que el Tribunal Constitucional. Y el Jurado Nacional de Elecciones, ya mediante una resolución, ha reconocido plenamente la validez del decreto de disolución del Congreso. Además, ha cerrado el padrón electoral y ha fijado la fecha para la realización de las elecciones el 26 de enero del próximo año. Entonces, desde el punto de vista constitucional, el organismo competente, además que tiene la potestad de administrar justicia en materia electoral, por ejemplo, el Poder Judicial en materia electoral no tiene la potestad de administrar justicia, ya ha dado por iniciado el proceso electoral. Claro, pero digamos que podría estar cumpliendo con un trámite administrativo. No es un trámite administrativo, es una resolución que tiene plena vigencia y que ya está el proceso electoral iniciado con el cierre del padrón. Entonces, desde este punto de vista constitucional, ya el proceso electoral se inició y no se puede detener. ¿Qué cosa es lo que se pretende con esta presión política para que el Tribunal Constitucional inicie? Porque lo que ha señalado el presidente Blume es que el tribunal va a dar trámite sobre un supuesto conflicto de competencia. Ha dicho que va a revisar. Lo que no se entiende muy bien es si va a ver si se admite a trámite. Bueno, eso lo determinará el Tribunal Constitucional. Sí. Pero a lo que yo me refiero es que acá estamos con una presión política distorsionando la esencia de lo que es el derecho de disolución. El derecho de disolución es un mecanismo que es propio del sistema parlamentario. ¿Y cómo se aplica en el sistema parlamentario? Cuando hay un conflicto entre los poderes del Estado que no tiene solución, se disuelve el Congreso y se convocan inmediatamente elecciones para que el pueblo, mediante su voto, dirima este conflicto. ¿Eso es lo que dice nuestra Constitución? Y bueno, por esa razón nuestra Constitución
establece claramente la obligación para el presidente de la República que cuando toma la determinación de disolver el Congreso, si éste le ha negado la confianza o censurado 2 consejos de ministros, la obligación de establecer en el decreto de disolución la fecha de las elecciones para elegir un nuevo parlamento que reemplazará al disuelto. La Constitución no establece que el problema lo dirime el Poder Judicial, la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional. No, la Constitución es clarísima y sobre ese aspecto no hay duda. Y la duda no la ha tenido el Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones está compuesto también por juristas. Ha tenido que hacer también la evaluación constitucional. Y en base al estudio de ese decreto de disolución, ha determinado a través de una resolución la fecha para convocar elecciones. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Entonces, el Tribunal Constitucional no tendría, digamos, dentro de la propia Constitución, atribuciones para dirimir en este problema entre Ejecutivo y Legislativo. Pero además, ya no solamente es un problema entre Ejecutivo y Legislativo. Ya el Jurado Nacional de Elecciones, que repito, es un órgano independiente, adoptó una resolución. ¿Qué cosa? ¿Vamos a enfrentar al Tribunal Constitucional con el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Por qué aquellos que reclaman independencia y respeto a las resoluciones o determinaciones del Tribunal Constitucional no aplican el mismo criterio para respetar la independencia del Jurado Nacional de Elecciones y su resolución que está vigente? El argumento del presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, es que él no cuenta con la fuerza. Es decir, no tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas y por lo tanto lo que le toca, más allá de la fuerza, es morir defendiendo al Parlamento. Este no es un problema, un problema en el cual han participado las Fuerzas Armadas. Es temerario e irresponsable insinuar o vincular a las Fuerzas Armadas en este caso. No han participado en ninguna reunión, el presidente para adoptar la decisión no los ha llamado a consultar, no consta absolutamente nada de eso. Entonces es un problema netamente constitucional y jurídico y por lo tanto no podemos generar una crisis mayor intentando desconocer y debilitar jurídicamente una resolución que ya adoptó el Jurado Nacional de Elecciones, que tiene la misma independencia que el Tribunal Constitucional. Ahora, el tribunal es autónomo y también podría aceptar, digamos, atender esta demanda. Incluso se habló de plazos, de cuánto tiempo se tomarían para poder dirimir un proceso competencial y una medida cautelar que sería mucho más rápida, entiendo, que lo otro. Pero ¿cuál es el conflicto de competencia? La Constitución claramente establece que el presidente de la República tiene la atribución constitucional de disolver el Congreso si éste ha censurado o negado confianza a 2 consejos de ministros. El presidente Vizcarra no se ha arrogado ninguna atribución propia y privativa del Parlamento. El presidente lo que ha hecho es, ha ejercitado una atribución constitucional que el Jurado Nacional de Elecciones, a través de una resolución, ha reconocido su plena validez constitucional y legal y está en proceso la convocatoria de elecciones. ¿Esto avala entonces la denuncia que ha formulado a la fiscal de la Nación, el procurador de la Presidencia del Consejo de Ministros? Bueno, yo creo que es más grave la situación de la señora Arauz y del señor Olaechea. Como no pudieron obtener los votos para vacar al presidente Vizcarra, emplearon el mecanismo de la suspensión para hacer juramentar a la señora Arauz en un cargo inexistente, el de presidenta encargada. Cuando uno suspende en sus funciones a un funcionario público, este funcionario público no pierde la condición jurídica de presidente de la República, de jefe de un organismo. Lo que pierde temporalmente, por un plazo determinado, es el ejercicio de sus atribuciones. Entonces, ¿cómo ese Congreso disuelto, que acá lo hemos señalado en varias oportunidades, constantemente ha vulnerado el orden constitucional, violó grotescamente la Constitución, juramentando como presidenta encargada
a la señora Arauz cuando el presidente Vizcarra no había perdido la condición jurídica de presidente de la República. Entonces, el señor Olachea está en una situación desde el punto de vista penal gravísima. Ahora, que los medios amigos al señor Olachea no quieran destacar esta crítica situación penal es otra cosa, pero el señor Olachea ha violado grotescamente la Constitución. Esa es la situación. Aquí tenemos precisamente el documento, bueno, parte del documento que ha enviado a la señora fiscal de la Nación, Carlos Enrique Cosavalente Chamorro, que es el procurador de la PCM. Dice, en uso de mis facultades y prerrogativas que ejerzo como procurador público de la Procuraduría Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, solicito se disponga a aperturar investigación preliminar contra Pedro Carlos Olachea Álvarez Calderón, identificado con tal DNI, y los que resulten responsables como presuntos autores materiales del delito contra la administración pública en la modalidad de usurpación de funciones en agravio del Estado peruano a través del despacho presidencial, debidamente representado por la Procuraduría Pública. Y termina solicitando lo siguiente: solicitar a quien corresponde el levantamiento de la inmunidad parlamentaria en la vía correspondiente a fin de que sean investigados. Firma Carlos Cosavalente Chamorro, procurador público. Uno de los argumentos del procurador es que Pedro Olachea no tendría, por ejemplo, para presentar una demanda competencial ante el TC, el apoyo del Parlamento, sino que se estaría él autorizando unipersonalmente, es decir, él decidiendo sobre una institución. Hoy el Congreso no está en funciones. Muchos congresistas en la práctica, y para que la gente lo entienda, ya no yendo a temas tan de detalle jurídico, han devuelto pasaportes diplomáticos, por ejemplo, han agradecido a sus electores. ¿Qué pasaría si el TC decidiese al final y al cabo de estos 2 o 3 meses que tendría para resolver el tema, que todo lo hecho no va, no es constitucional? Pero ¿en base a qué? ¿A qué norma el Tribunal Constitucional actuaría de esa manera? En base a lo que dice Pedro Olachea, que finalmente la cuestión de confianza sí le fue otorgada. Bueno, el señor Olachea creo que tiene una gravísima falta de asesoría en materia constitucional, porque de otra manera no nos explicamos cómo comete estos no excesos en materia jurídica, sino grotescas violaciones. Yo quisiera regresar al tema del juramento a Mercedes Arauz, porque se ha querido justificar esta infracción constitucional y la comisión de este delito como un gesto político, y no fue un gesto político. Ese fue un acto mediante el cual se pretendió vacar al presidente y, como no tenían los votos, usaron ilícitamente y aplicaron de manera inconstitucional el texto constitucional para intentar separarlo del cargo. Es decir, el señor Olachea no solamente, en este caso que es además absolutamente claro, el acuerdo que él pretende validar y tramitar se adoptó en la época del señor Salaverry, cuando presidía el Congreso del señor Salaverry. El Congreso está disuelto. Entonces, ¿qué atribución propia del Pleno del Congreso puede realizar? Ninguna, porque la Constitución es clarísima. El presidente de la Comisión Permanente solo puede ejercer las atribuciones que están taxativamente establecidas en favor de la Comisión Permanente, de acuerdo, no del pero Pleno del Congreso. El presidente de la Comisión Permanente tiene que ser el presidente del Congreso. Claro. Y por eso él defiende el fuero, digamos, y el aval que le da ese cargo. A ver, él fue presidente del Congreso, el Congreso está disuelto. Como se disolvió el Congreso y él ocupaba en ese momento el cargo de presidente del Congreso, la Constitución, ¿qué señala? Que cuando se disuelve el Congreso, preside la Comisión Permanente el presidente del Congreso, pero no es que esté el Congreso en funciones. El cargo cambia. Claro, y sus funciones también. El cargo cambia y entonces ya no es más presidente del Congreso, sino presidente de la Comisión Permanente del Congreso. Ahora, si digamos este tema de forma, él presentara este pedido al TC nuevamente como presidente de la Comisión Permanente, a lo que voy es el Tribunal
Constitucional puede, en base al argumento, por ejemplo, de que no existe una denegación fáctica, que fue la palabra utilizada por el presidente para disolver el Congreso, y teniendo en cuenta que en una posterior votación se le otorgó el voto de confianza al presidente sobre el tema del TC, ¿podría darle la razón a Olechea y compañía? A ver, veamos ¿Y a los parlamentarios que se han opuesto a esto? todos los hechos acontecidos. El Parlamento intentó violar el ejercicio de dos derechos constitucionales de Salvador del Solar. Primero, impidiéndole el ingreso al Parlamento, que la Constitución en el artículo 129 establece sin ninguna duda ese derecho en favor del presidente del Consejo de Ministros y de los ministros. Por un gesto que hay que destacar, logró ingresar al Congreso. Pero además, con ese intento violento, lo que también pretendió el Congreso es impedir que ejerciera otro derecho constitucional. ¿Cuál? El planteamiento de la cuestión de confianza. Vale, pero entonces, eso no contaría como justificación para un cierre del Parlamento. No, pero hay que explicar el contexto de lo que ocurrió. Entonces, el señor del Solar logró entrar al Pleno del Congreso y planteó la cuestión de confianza. En esa cuestión de confianza, el centro, el núcleo, era el cuestionamiento al procedimiento de elección que iba a llevar a cabo el Congreso. Y además, la confianza para un proyecto de ley que modificara ese procedimiento. Se retira del Pleno del Congreso el señor Salvador del Solar y se plantea una cuestión previa, la congresista Indira Wilca. ¿Qué señalaba esa cuestión previa? Que se votase que la cuestión primero de confianza. Se debatiera y votara la cuestión de confianza que acababa de presentar el presidente del Consejo de Ministros. Y eso tenía una lógica. ¿Por qué razón? Porque si pasaban directamente a elegir, era obvio que estaban en contra de la esencia de la moción de confianza. Entonces, ¿qué acontece? Se produce la votación. No es que no hubo votación. Mediante esa negativa a la cuestión previa, se rechaza a la cuestión de confianza. Se puede interpretar el rechazo a la moción de Indira Wilca entonces como, digamos, el equivalente a lo que el presidente llamó denegación fáctica. Bueno, ese es un rehúso de la confianza constitucionalmente establecido. La Constitución tampoco dice con votación registrada, no lo dice. Correcto. Pero es más. Porque ese es uno de los argumentos claro, de quienes pero no es más. No solo es la primera votación, hay una segunda votación, que es la elección a prisa que hizo el señor Olechea de su primo. Esa elección, ¿qué significó? Ir contra la esencia del voto de confianza que había presentado Salvador del Solar. Y luego hubo una tercera votación que agravó más la situación porque se presentó la candidatura del señor Sánchez Palacio y no obtuvo los votos. Entonces, ¿cómo que no se votó? Claro que se votó. Se votó rechazando que esa es la más importante, ¿no? Cuando se rechaza el pedido que hace Indira Wilca. Pero naturalmente. Entonces, estos tres actos, que son actos legislativos y de carácter jurídico y constitucional, y con votos, implican el rehusamiento de la cuestión de confianza. Es decir, hay un aspecto jurídico y también un aspecto fáctico. Yo no sé cuáles son las razones por las cuales el presidente ha empleado solamente esta argumentación. A veces los ingenieros tienen esta clase de problemas, pero en todo caso, estos son los hechos concretos. ¿Bastaba que dijera, me rehusaron la confianza o entendemos que la confianza está...? Pero en los hechos, desde el punto de vista constitucional... apelando a esta primera votación, por ejemplo, del caso Indira Wilca. Claro, que se rehusó. Y hubiese sido un poco más claro, porque luego el Congreso decimos el Congreso, pero en realidad es la mayoría opositora del Congreso, dice, pero luego con votamos sus aliados de última hora. Luego votamos la cuestión de confianza y luego sí se la dimos. Entonces sí vale porque luego se la dimos. No pues, Mávila, porque esa es una confianza tramposa, que era una práctica usual del Congreso disuelto. El Congreso disuelto, no te olvides,
que dio también una primera cuestión de confianza tramposa. ¿Cuál fue la primera voto de confianza tramposo? Cuando Salvador del Solar se presentó al Congreso a plantear la cuestión de confianza sobre la inmunidad parlamentaria. Claro. Entonces, ¿qué hizo el Congreso? Para evitar la disolución, le extendió un voto de confianza tramposo. ¿Y por qué empleó este término? Porque lo que querían los parlamentarios era, precisamente, usar la trampa para que no los disolvieran. Y luego desconocieron la extensión de la confianza y ¿qué cosa hicieron? Mantuvieron la inmunidad parlamentaria. Esta votación de confianza es la segunda votación tramposa. Dos votaciones de confianza absolutamente tramposas y vergonzosas hizo el Parlamento. Y eso es lo que no se dice. Acá el Parlamento ha permanentemente alterado el orden constitucional y lo ha violado. Y en este caso, mediante el mal uso de dos votos de confianza absolutamente tramposos y que todo el país ha visto. Que los fujiapristas y sus aliados de última hora traten de tergiversar los hechos, eso es otra cosa. Pero que hubo dos votos de confianza tramposos, eso es absolutamente innegable. En esa lógica, el tribunal lo que debería es decir, no sé, el jueves, que no admite a trámite los pedidos que se han hecho. Eso es lo que pienso yo que debería hacer. No meterse en ese tema. Que ese tema, reitero, ya está bajo el ámbito del Jurado Nacional de Elecciones. Y de otro lado, resulta paradójico que todos los partidos estén anunciando que van a participar en el proceso electoral en buena hora. Bueno, claro, si uno quiere participar, está de alguna manera legitimando ese proceso electoral en marcha, por lógica naturalmente. Natural, ¿no? Por lógica natural. Bien, quería aprovechar nada más para pedirle su opinión sobre lo que ha ocurrido en Fiscalía, porque no quería dejar pasar la oportunidad. Estamos enfrascados en el tema del TC, pero esto es muy importante. El día de hoy se produce una junta de fiscales una sospechosa junta de fiscales, justo el día que Pablo Sánchez incluye al señor Pedro Chávarri y al señor Rodríguez Montesa como parte de la red criminal Cuellos Blancos del Puerto. Los incluye. Y sin embargo se juntan los fiscales y como están los tres fiscales supremos, considerando Tomás Gálvez también, contra los votos de Zoraida Ábalos y Pablo Sánchez, logran finalmente que separen a Pablo Sánchez de la investigación. Y esto es gravísimo y de acuerdo a nuestras fuentes en Fiscalía, esto se ha producido justamente porque Chávarri sigue enquistado en el Ministerio Público. Coincido contigo, Mávila, esto es sumamente grave y es consecuencia del encubrimiento ilícito que realizó el Congreso disuelto a estos fiscales que no deberían seguir en el ejercicio de sus funciones. Eso es lo concreto. Esto es responsabilidad del fujiaprismo. Por eso sostengo, Mávila, sí, que acá en el fondo ha sido una cuestión política la que nos ha llevado a esta situación. Cuando la Corte Suprema ratifica la detención preventiva de Keiko Fujimori y los fiscales anuncian que van a revelar los nombres de los codinomes, la crisis política en el país se acentúa y generó este conflicto entre los poderes del Estado. Y pienso que adecuadamente, para combatir la corrupción, el presidente disolvió al Congreso que encubría actos ilícitos de la mafia y eso hay que decirlo con toda firmeza. Muy bien. Tenemos en la línea telefónica al ex fiscal supremo Víctor Cubas. Queríamos conversar con él también y recoger su opinión sobre lo ocurrido en la Fiscalía. Doctor Cubas, buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. Gracias por atender. ¿Cuán preocupante, alarmante y peligroso para las investigaciones que se están haciendo resulta lo que se ha decidido hoy en esta Junta de Fiscales Supremos? Bueno, evidentemente que es una situación muy preocupante, pero además es ilegal. ¿Por qué? La ley orgánica del Ministerio Público establece las atribuciones de la Junta de Fiscales en los artículos 62 y 97, y no hay ninguna norma que establezca
como atribución de la Junta de Fiscales el adoptar decisiones como la que hoy día se ha adoptado. ¿Y por qué ha ocurrido esto entonces? ¿Es la mera fuerza de la mayoría? Investigación. Lo que ocurre es que los fiscales supremos comprometidos en actos irregulares, por decirlo menos, aprovechan que tienen mayoría y están en la misma función prepotente, abusiva e ilegal que la mayoría del disuelto Congreso de la República, y pretenden con este acto retrasar las investigaciones, pero en el supuesto que este acuerdo quedase vigente, la investigación va a continuar y la va a llevar a cabo la fiscal de la Nación de conformidad con la autorización que expresamente le concede la ley 27399. De acuerdo, entonces Zoraida Ábalos sería quien asuma la investigación. La investigación va a continuar. De acuerdo. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que los actos realizados por el fiscal que tenía a su cargo la investigación no pierden eficacia, de tal manera que la actitud de los fiscales supremos adoptada hoy día en la Junta simple y llanamente son manotazos de ahogado con la finalidad de pretender distorsionar, distraer y retrasar la investigación. Pero esa investigación va a continuar en el momento determinado, indudablemente que se va a hacer una denuncia constitucional ante el Congreso y luego que se consiga la autorización, los investigados van a ser procesados para que la Corte Suprema, los órganos jurisdiccionales determinen su responsabilidad. Le agradezco la comunicación, muchísimas gracias al fiscal. Y lo cierto aquí es que el señor Chávarri, y nadie lo puede negar, fue blindado en el Congreso de la República. El señor Chávarri no tiene hoy el blindaje en el Congreso de la República porque el Congreso ha sido disuelto. Entonces, apela a la fuerza de los votos. Esta es la denuncia, nosotros tenemos el documento. No lo vamos a mostrar porque nuestras fuentes justamente nos han pedido alguna reserva, pero está clara la reseña y está clara la pertinencia de la investigación para incorporar tanto a Pedro Chávarri como a Rodríguez Montesa, que dicho sea de paso, fue el que alertó a los cuellos blancos que venían siendo interceptados por las fiscales del Callao. Estamos hablando de Rocío Sánchez y Sandra Castro, que en este momento están sumamente preocupadas porque no se sabe qué va a ocurrir. Tenían el apoyo de Pablo Sánchez. Está en manos de la fiscal de la Nación decidir qué es lo que va a ocurrir con esta investigación. El fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial, a propósito de eso, ha dirigido varias cartas a la fiscal de la Nación también, y a la fiscal, Betsabeth Revilla, que está viendo el tema del encubrimiento personal, que es justamente el hecho que investiga a Chávarri por haberse sacado los documentos de Fuerza Popular, del expediente de Fuerza Popular de las oficinas lacradas, le ha pedido separarlo del cargo. Este es un oficio de fecha 7 de octubre, hay uno anterior, 23 de septiembre. Rafael Vela le pide en esos documentos reiterados, oficio 2381, le dice en el caso penal, expediente tal, seguido contra Pedro Gonzalo Chávarri por el delito de encubrimiento real tramitado ante el juzgado de instrucción, solicita suspensión de derechos para que pueda ser investigado, recordarán ustedes. Y esta investigación sí fue autorizada por el Congreso de la República. Entonces, está en marcha. No hay respuesta y el señor Vela, nuevamente, oficio 2527, 7 de octubre, acá dice, en relación al caso Tititín Tatatán, seguido contra Chávarri por el delito de encubrimiento real, en dicho documento se solicitó respetuosamente, se sirve a evaluar la posibilidad de instar ante el órgano jurisdiccional la suspensión preventiva de derechos contra el fiscal supremo titular Pedro Gonzalo Chávarri. ¿En qué está esto? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Por qué Chávarri continúa teniendo tanto poder? Esperemos que la fiscal Zoraida Ábalos nos dé una respuesta clara pronto. Muchísimas gracias, Pedro, por habernos acompañado. Gracias. Hacemos una pausa.